Bueno, verdaderamente, no sé si ustedes se dan cuenta, pero para mí es un súper honor tener con nosotros aquí a ni más ni menos que a la ministra Lenia Batres, ¿sí? Creo, creo que es alguien que nos ha estado dando en estos últimos tiempos un ejemplo a seguir, que yo creo que muy pocos han tenido la suficiente fuerza como la ha tenido ella, ¿sí? Para enfrentar lo que ha estado enfrentando. Quiero hacer un poco de historia de por qué estamos en un momento, ¿no?, donde vamos a tener que votar a cantidad de jueces, magistrados, de, ¿cómo se llama?, ministros, de todo, ¿sí? ¿Y qué nos pasa? Pues nos pasa que, bueno, afortunadamente hubo un cambio de gobierno, afortunadamente, sí, vamos a terminar con esa corrupción tan terrible que había dentro del Poder Judicial, ¿sí? Vamos a intentar por lo menos que se nos escuche al pueblo de México y no como pasaba con antes, que solamente lo único que contaba era el dinero, ¿sí? Entonces, en todo este cambio, pues resulta que afortunadamente logramos votar para que las reformas también se lograran. Y entonces, ¿qué sucede? Que bueno, que nos vemos por delante con una tarea que no es de unos cuantos, que no es del gobierno, que va a ser de todos nosotros y que es una tarea complicada. Así. Y digo que es una tarea complicada porque yo, por lo menos yo, y sé que muchos de ustedes, pues no conocemos cómo es toda esta vida interna de lo que es el Poder Judicial. Pero además también necesitamos saber qué es lo que vamos a votar, cómo vamos a votar, cómo nos vamos a enterar por quién vamos a votar, ¿sí? Entonces, bueno, pues para eso invitamos a Lenia, porque Lenia, quiero decirles que hace unos días fui yo a su primer informe. ¿Tu cuarto? Primero. Ah, ya iba a decir yo cuarto, qué susto. El primer informe, y déjenme decirles que me dejó con la boca abierta. En serio, nunca jamás esperé de alguien como un juez poder ser tan claro, tan verdaderamente brillante para señalar cuáles han sido cada una de las causas que ha defendido y por qué está ahí, que verdaderamente quiero que le demos un aplauso y que le pasemos el micrófono para que nos cuente cómo debemos de votar, por qué debemos de votar. Entonces, Lenia, por favor, gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto siempre, pues es un gusto que exista la propia Feria del Libro. Es un gusto estar siempre en los eventos, en estos eventos de la Brigada para Leer en Libertad, encabezada por Paloma, gran promotora cultural de esta ciudad y de nuestro país. Pues como me decía Paloma que platicáramos más bien, que no era un tanto una plática formal, sino pues una plática informal de estos datos que tenemos de lo que consiste y cómo está aterrizando la reforma judicial, de manera muy práctica, qué es lo que va a pasar el próximo 1 de junio. Ustedes saben que pues nuestro país tiene diferentes instancias judiciales. El próximo 1 de junio vamos a elegir nada más a las federales, las instancias de los jueces federales. Hay jueces de distrito, que son los que aprueban los amparos. Hay tribunales de circuito, que son en los que se apelan esos amparos, y hay Suprema Corte,
que revisa como última instancia los amparos, pero además resuelve otros 2 juicios que se llaman acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional. Amparos, acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional son los 3 juicios en los que se alegan violaciones a nuestra Constitución. Por eso la Suprema Corte es la única que ve estos 2 últimos, que en realidad para lo que sirven es para declarar leyes completas como inconstitucionales. Es decir, la Corte dice, un Congreso aprueba una ley, por ejemplo, el Congreso de la Unión a nivel federal aprueba una ley y luego alguien la impugna en una acción de inconstitucionalidad y la Suprema Corte la revisa y si de veras está violando la Constitución, eso en teoría, pues entonces la declara inconstitucional. Parte de lo que sucedió estos años es que estaba declarando todo inconstitucional, estuvo declarando 600% más leyes como inconstitucionales que las que declaraba antes de 2018. Entonces, como una acción, yo digo que de falta de respeto de los poderes legislativos, sino es que ya de franco y vulgar sabotaje. No me he atrevido a decir eso en la Corte, pero se los digo acá entre nos a ustedes. Entonces, lo que tenemos pues es muy delicado porque justamente vamos a elegir a quien puede declarar una ley inconstitucional y con eso pues deja de entrar en vigor, ya no le sirve a la gente. Hay leyes que han sido muy malas en nuestro país, hay reformas, ustedes saben que fueron pues fuertemente regresivas, contrarias a los derechos sociales, pero ha habido reformas también que han sido muy positivas, que incluso pues lo que han buscado es justamente resarcir de esas regresiones, volver a generar condiciones de ejercicio de algunos derechos. Entonces, parte de esas leyes son pues la ley de la industria eléctrica, que se hizo muy famosa porque fue una de las primeras leyes que se reformaron después de 2018, justamente para regresarle a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública nacional con capacidad para dar el servicio de electricidad al pueblo mexicano, que prácticamente se le había estado limitando cuando se van concediendo a empresas privadas, pues se les va otorgando concesiones para que también generen electricidad y también la vendan y luego acusan a la CFE de que vende muy barato y entonces resulta que tiene un actuar monopólico. Entonces, todo esto pues viene en esa ley, es la ley de la industria eléctrica, se reformó en 2019 y la Corte la declaró inmediatamente inconstitucional, una parte, y luego viene una segunda reforma de la propia ley de la industria eléctrica y se somete por varios medios a su posible inconstitucionalidad y se queda afortunadamente en la tablita de declararse inconstitucional, no alcanza los 8 votos y solamente unos pedacitos se declaran inconstitucionales. Sin embargo, después en juicios de amparo, los ministros de la segunda sala deciden que lo que queda también es inconstitucional y eso muy recientemente, a principios de este año. Entonces, pues se vuelve muy importante esta elección a nivel de ministros, obviamente, porque tenemos pues un poder muy grande, nada más y nada menos que decidir qué leyes son constitucionales en nuestro país, pero además decidimos muchísimos juicios de amparo, los más difíciles porque son los que llegan a nivel de revisión y la Corte los atrae y los resuelve y después de lo que resuelve pues ya no hay ninguna instancia ante la cual apelar. Entonces también tiene ese carácter de instancia definitiva.
Los jueces de distrito, que son los que deciden amparos, pues tienen muchísimos juicios al año. Sabemos que son cerca de 1 millón de juicios de amparo que se llevan al año. Es una cantidad grandísima que se divide en los 32 estados. Cada estado de la República para el Poder Judicial es un circuito. El de la Ciudad de México es el primer circuito. Entonces vamos a elegir en la Ciudad de México a cerca de 80 jueces de distrito, que son estos jueces de amparo, que deciden muchísimos juicios de amparo, que en realidad el juicio de amparo pues solo afecta a las partes que interponen el juicio, pero finalmente pues son criterios importantes y se entendería que deben defender los derechos humanos, porque para eso es el juicio de amparo. Y luego tenemos que vamos a elegir también magistrados. Los 80 son jueces y magistrados. Son, si mal no recuerdo, como 58 jueces y veintitantos, casi 30 magistrados y magistradas. La mayor parte van a ser mujeres, porque actualmente la mayor parte son hombres, entonces va a tenerse que compensar para lograr la paridad de género, y tiene que haber mitad, de los que queden van a tener que ser la mitad juezas, la mitad jueces, la mitad magistrados y la mitad magistradas, pero ese es más o menos el número que vamos a elegir. Y de la Suprema Corte vamos a elegir a todos nos vamos a elección y vamos a elegir a 5 mujeres y a 4 hombres. Para la elección de los 80 jueces y magistrados, cada quien va a poder votar solamente por 10, aquí en la Ciudad de México, pero también en las demás entidades federativas. Solamente se va a poder votar por 10, 5 hombres y 5 mujeres. Y esos votos ahorita justamente es lo que está organizando el INE, que no sé por qué hace cálculos de estratosféricos, de que todo es muy caro. Esperemos que logre hacer un diseño que nos cueste menos al pueblo mexicano, porque finalmente pues es dinero del presupuesto. Entonces la mecánica va a ser esa. Es probable que venga impreso en una hoja o en unas hojas los candidatos. Aquí en la Ciudad de México es donde el reto es más fuerte, porque son más candidatos. Hay entidades federativas que van a elegir, como Baja California Sur, va a elegir solamente 6 jueces y magistrados. En Yucatán se van a elegir 20, y así en las diversas entidades federativas tienen diferente número, porque el número de jueces y magistrados responde pues al número de juicios, número de demandas que se llevan, y no siempre tiene relación con la población. En la Ciudad de México es donde se concentran más los juicios, porque además aquí están también algunos tribunales especializados que no hay en los demás estados de la República. Por ejemplo, en telecomunicaciones, en competencia económica son especializados. Y luego tenemos otros juzgados que ustedes seguramente habrán oído, en materia penal, civil, que son los clásicos, en materia laboral, en materia administrativa. Entonces se van a elegir así por materia, por bloquecito, y vamos a poder elegir hasta por un máximo de 10, 5 mujeres y 5 hombres. Esta elección pues es la primera, es un ensayo por lo pronto, pero pues es fundamental. Ustedes pues han visto pues el enorme forcejeo que ha implicado. Es en realidad pues una disputa de poder, y de un poder importantísimo, porque buena parte de lo que se discute tiene carácter económico muy fuerte. Entonces prácticamente en todas las materias, un amparo puede estar resolviendo. Miren, acá en este primer año de labores que comentaba Paloma, que dimos el informe estos días, yo hacía la cuenta de que había votado por más de 1,200 sentencias, y tan solo propuestas por su servidora son cerca de 380, más o menos.
Y de este número de sentencias, pues le toca a uno proponer pues una solución a un conflicto determinado. Cuando una sentencia tiene más de 4 votos, se vuelve un criterio obligatorio para todos los jueces del país. Entonces resolvemos cada caso con la posibilidad de estar dejando criterios obligatorios, que son como una especie de norma, bueno, de ley interior de los juzgados, pues que tienen que seguir. Entonces lo que sucede por eso en la Corte es muy importante, pero también lo que sucede en esos juicios. Diariamente pues ahí se debaten temas tan solo de los que llegaron en revisión a la Suprema Corte, pues tuvimos temas poderosísimos, en algunos casos no los pudimos respaldar. Miren, les cuento 2 casos, por ejemplo, económicos que fueron terribles. Uno fue un caso, se presentan muchos fraudes ahí y luego dicen los ministros que no podemos hacer nada para evitarlo. Pero llega fíjense, este es un caso de Puebla, un contratista se le pagó el 100% de una obra, de un libramiento que tenía que hacer en las afueras de la ciudad, de la capital. Se le pagaron 650 millones de pesos. En 2009 no hace nada y luego el gobierno del estado le cancela el contrato, le rescinde el contrato por escrito, una rescisión. Y pasan meses y entonces la empresa le manda un escrito al gobernador en 2009 preguntándole que por qué le estaba rescindiendo el contrato. Y el gobierno no le contesta nada. Y con ese escrito que no le contestó, va y mete una demanda en un tribunal administrativo, diciendo que eso es una negativa ficta, le llaman, que es cuando no contesta el gobierno, pero la ley dice que se crea algún derecho. En este caso la ley no dice eso, porque era un contrato. Los contratos tienen sus propias reglas y si alguien no cumple una de esas cláusulas que trae el contrato, pues se arriesga a que le impongan una sanción. Pues eso era lo que venía al caso. Y dentro de esas sanciones estaba la posibilidad de que se rescindiera. No se cumple con la obra en tiempo, se rescinde. Bueno, pero este contratista va con un tribunal administrativo del gobierno, bueno, del estado de Puebla y le reclama al gobierno del estado que le pague una indemnización por negativa ficta, por no contestar su escrito. Y entonces resulta que el juez, que es un juez administrativo a nivel estatal de Puebla, resulta que le acepta la demanda y resuelve en contra del gobierno del estado, diciéndole tienes que pagarle una indemnización a la empresa por negativa ficta. Bueno, eso ya en sí mismo pues ameritaría una sanción fuertísima para el juez, ¿no? Se ve que obviamente es un fraude. Bueno, pues resulta que en esos días que se resuelve esa sentencia, no había sala superior de este Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Puebla, que es con la que tenía que apelar. Y el gobierno no apela esa sentencia. Y entonces llega 14 años después, o 15 años después, 2024, le llega un requerimiento de pago a este gobernador por 2.500 millones de pesos, porque se acumularon intereses, cargos, y ya no son solamente el pago de la indemnización de un contrato originalmente de 650 millones de pesos, sino de todos los intereses de 15 años. Y entonces el gobernador va a la Suprema Corte, mete un amparo y el juez de amparo le dice, yo no soy competente, pero porque eso lo debiste haber apelado en la sala superior del Tribunal Administrativo. Yo no soy competente, soy instancia federal, no local. Y entonces el gobernador mete la revisión y es la que llega a la Corte, la revisión de ese amparo.
y la vemos nosotros. El gobernador pedía algo muy simple, que se le concediera el derecho que dice la Constitución que tienen todas las personas para apelar una sentencia. Ese es un derecho humano. Y entonces dicen los ministros, es que a ti no te puedo conceder eso porque no eres una persona humana. Solamente los humanos tienen derechos humanos y tú eres un gobierno y los gobiernos no tienen derechos humanos. Entonces no te puedo conceder la apelación y se queda firme la sentencia de una defraudación de ese tamaño. Y nosotros decíamos, pues claro que puede, claro que se… Pero además cuando se trata de una empresa, ahí sí no alegan los jueces que no tienen derechos humanos. Las empresas le han concedido como derechos humanos. Fíjense que hay jurisprudencias que dicen que la competencia económica que solo ejercen las empresas es un derecho humano, y eso no lo discutieron para una empresa, pero cuando el gobierno quiso recuperar un recurso contra un fraude, en este caso de esta empresa contratista, constructora, pues no se lo resolvió así. Fraude 1, fraude 2, imagínense esta. No recuerdo qué año, pero también eso es por la misma época, como por 2009, 2010, la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, pues tiene operando las presas del país, porque finalmente las presas son para producir, o entre otras cosas, son, pero muchas, para producir energía hidroeléctrica. Entonces está operando una presa en el estado de Chiapas, en un municipio que no recuerdo ahorita cómo se llama. ¿Tú no te acuerdas cómo se llama? Bueno, un municipio de Chiapas que se divide, que años después se divide. Entonces resulta que el municipio en el que estaba esa empresa, donde está CFE, o esa presa que administra CFE, resulta que al dividirse el municipio queda en otro municipio, y el nuevo municipio le exige a la CFE, porque está viendo de dónde saca recursos, que le pague el predial, que se dio cuenta cuando recibió los documentos del otro municipio, cuando se dividió, que no ha pagado el predial de los últimos no sé cuántos años, y le hace una cuenta gigantesca de más de 3.500 millones de pesos de deuda por predial. Y CFE le contesta al municipio que dice el artículo 115 constitucional que las empresas públicas no pagan el predial, o sea, no tiene razón para pedírselo. Y no solo las empresas públicas, en realidad ningún ente público. Pero el municipio va al amparo y resulta que le conceden el amparo para que CFE pague el predial. Y pasan estos últimos años y CFE le pide o mete un recurso de revisión y le pide a la Corte que lo atraiga. La Corte lo atrae y cuando lo revisamos, pues era muy claro que no procede pagar el predial. Pero entonces dicen los ministros, este no es tema de constitucionalidad. Están alegando el pago de un predial que es una ley local, no es una ley constitucional. El predial no se grava en la Constitución. Y yo les digo, no, sí, la obligación de pagar el predial está en el artículo 115, que dice que los entes públicos de la Federación, de los estados y de los municipios no pagan el predial. ¿Cómo vamos a obligar a CFE a que pague no sé cuántos años de predial? Y dicen los jueces, no es tema de constitucionalidad, y queda firme la sentencia para que CFE pague la deuda por cerca de 3.500 millones de pesos al municipio no sé cuál, en el que ni siquiera originalmente podría haberse alegado el pago de este impuesto. Bueno, así como esos casos tenemos, yo les digo estos que me acuerdo porque los alegamos en este año, y estamos hablando de deudas contra el Estado.
Acá, por lo menos en el caso del municipio, pues si llega a proceder el pago, porque yo creo que CFE va a seguir resistiendo. Ahí tenía algún recurso todavía legal, ojalá lo esté ejerciendo para buscar la nulidad de una sentencia fraudulenta como esta. Pero bueno, estos casos suceden. Y aquí hablamos del daño que puede ocasionarse en una sentencia contra entes públicos, contra el presupuesto, contra el erario, que finalmente son dineros del pueblo mexicano, que hay mucho descuido, hay como desdén en los ministros, como que no les importa mucho cuidar esos recursos. Pero hay otros casos en los que los perjudicados pues son personas humildes que lograron llevar sus casos hasta la Suprema Corte. Y así hemos tenido casos de ejidatarios que se han quejado de que se toman como buenos contratos de venta de ejidos en los que no se aprobó en una asamblea que se vendieran, y resulta que algún vival, que puede ser algún miembro del comisariado ejidal o algún otro integrante del ejido, firma contratos de compraventa de una fracción del ejido, y pues son a todas luces inválidos cuando no tienen la autorización de la asamblea ejidal. Sin embargo, pasan por el Tribunal Agrario, y el Tribunal Agrario resulta que los valida o hace mutis, o en los casos de los que me ha correspondido ver, parte de lo que sucede es que no se alega bien, y resulta que en uno incluso era la propia Procuraduría Agraria la que estaba demandando, pero estaba demandando, no sé por qué, la inconstitucionalidad de un artículo de la ley agraria, en lugar de demandar la invalidez del contrato, que era como muy sencillo. Entonces pasan este tipo de casos donde la gente es defraudada, y aquí yo creo que de manera muy alevosa, porque se piensa, o hay gente que piensa que se está llevando un juicio en buena lid y no está sucediendo eso. Entonces llegan a la corte, revisamos un juicio de este tipo, se ve a todas luces que hay este tipo de fraude en otro fraude que también había pasado por las manos de la Procuraduría Agraria. Fíjense nada más, un vendedor defraudador que se supone que quería comprar una parte de un ejido, resulta que tiene un contrato muy parecido a este que les estoy narrando, que no solamente no tuvo la anuencia de la asamblea, no fue votado, no fue aprobado por la asamblea esta venta, sino que además al que le quiere vender o el que le está autorizando es un posesionario que no es titular ni siquiera del ejido mismo, no es ejidatario, pero es el que está acreditando la venta. Y resulta que el abogado de este posesionario es el mismo abogado del ejidatario que se queja de esta defraudación del posesionario. Es decir, es ante el juzgado el demandante y el demandado, y resulta que pierde el ejidatario en favor del posesionario Vivales, que fue el que finalmente está o va a recibir el pago del contrato, de una venta absolutamente ilegal. Entonces llega a la corte porque la familia completa del ejidatario afectado pues está llevándolo o lo quiere llevar hasta la corte, y parte de lo que está acreditando es: no me pude defender porque este abogado estaba coludido, obviamente porque era a su vez el abogado de mi contraparte. Pues peor que vendido, ¿no? Y clarísimo, no se está acreditando mi derecho a la defensa, que es un derecho humano, un derecho constitucional, que en la Corte debería valer como tal. Y dicen los ministros, en este caso, no, pues en el otro caso les decía, se alegaba por la inconstitucionalidad de un artículo, pues era algo que no venía al caso y no se quiso reparar. En este otro caso agrario, simple y llanamente se dice, pues es un tema entre particulares,
no es un tema que, de carácter agrario, porque escapa, en el momento en que contratan a sus abogados, escapa de nuestra, en nuestra vista. Ya no es un tema público. Y decimos, es un ejido, el ejido está protegido y justamente por eso hay juicio agrario, está protegido por el artículo 27 constitucional. Entonces deberíamos nosotros asumirlo como juicio agrario. Es que lo que está alegando es la defraudación, y la defraudación es de carácter civil, no agraria, porque no está en ningún artículo de la ley agraria. Entonces, vean ustedes la cantidad de tonterías que pueden suceder cuando no se tiene voluntad para defender a una persona que a todas luces pues está viviendo una injusticia, o estamos mirando el fraude de frente y no le queremos hacer caso. Siempre se dice, bueno, pues seguramente el propio juez está coludido. Bueno, pues digamos que a mí no me consta así de claro, pero lo que es cierto es que no mira uno muchas veces motivos por los cuales los ministros en este caso pues quieran eludir o quieran hacerse a un lado de poder confrontar un caso, revisarlo y resolverlo conforme a derecho, conforme a la Constitución, pero también y fundamentalmente conforme a la justicia. Entonces, decimos por eso, muchos creemos que esta reforma nos da esta oportunidad de tener jueces, magistrados, ministros, pues mucho más conscientes socialmente, que valoren justamente el presupuesto público como un resultado del esfuerzo colectivo. Pues todos estamos aportando desde el momento en que pagamos impuestos, y los pagamos a través de muchas vías. Entonces somos parte de la opinión, y por lo tanto también debía ser el propio pueblo mexicano pues parte del gran beneficiario del uso de esos recursos. Entonces, por eso pensamos que es una oportunidad para tener jueces conscientes con el interés nacional, el interés público, como es este caso, que cuiden esos recursos. Las sentencias, en las sentencias se va mucho dinero cada vez que también se resuelve, por ejemplo, a favor de que alguien no pague impuestos. Y bueno, ya está prohibido afortunadamente en nuestra Constitución que puedan condonarse los impuestos, ya no se puede hacer, pero eso significaría que tampoco los jueces podemos pues eximir a nadie del pago de sus impuestos. Más bien tenemos, por el contrario, que asumir que es una responsabilidad que nos corresponde absolutamente a todos los mexicanos y mexicanas, porque eso dice la Constitución. Es una de las principales obligaciones como mexicanos el contribuir al presupuesto nacional. Entonces, cuando vemos que no todos contribuimos, o que algunos contribuimos, pero otros que reciben mucho más ganancias se niegan a contribuir, pues por supuesto que pensamos que los jueces deberían ser muy cuidadosos ahí y no estar emitiendo tantas sentencias, tantos criterios como ha sucedido en las últimas décadas. Pero digamos que este último año ha sido un poco más difícil, porque hemos estado pues impugnando muchísimo, sobre todo esos casos. Fíjense que la Corte llegó a tener más de un 80% de materia fiscal entre lo que resolvía. O sea, no resolvía los temas de los trabajadores, la materia laboral, ni tampoco resolvía los temas agrarios. Fundamentalmente siempre llegan algunos, pero no eran el grueso de lo que resolvía, o los temas de los trabajadores que reclaman algún tema de seguridad social, de su pensión, sobre todo, que es de lo que más se meten juicios, sino que el tema que más resolvía era el del no pago de impuestos. Es las demandas de quienes pedían no pagar impuestos por concepto de tal impuesto, impuesto de aduanero, impuesto de exportación, impuesto de importación, impuesto, sobre todo esos, los impuestos que tienen que ver con actividades económicas, impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, son los impuestos más impugnados.
y hubo tiempos en los que había muchos criterios para que resolvieran en favor de quien no quería pagar impuestos. Entonces, con jueces más responsables, más atentos a cuidar los recursos públicos, a cuidar el presupuesto y las obligaciones equitativas que tenemos todos en función de también la riqueza que tenemos para contribuir a este presupuesto nacional, pues también estaremos pues cuidando el interés nacional y el interés público. También decimos, pues en los juicios, pues se atiende muchísimo el interés social. En los juicios, pues llegan estos temas de trabajadores y llegan temas también, llegan muchos temas, fíjense que últimamente muchos temas urbanos, gente que se queja de abusos de inmobiliarias, están llegando muy constantemente a la Corte, de invasiones sobre propiedad pública, y también hay poca voluntad a veces para poder acreditarle a la gente que tiene el derecho de interponer ese juicio, a lo que llamamos interés jurídico, y se suelen desechar mucho este tipo de juicios. Entonces les comento un poquito de esto. Yo sé que a veces no son los temas más divertidos, los temas jurídicos, más bien a veces los abogados los hacen mucho más complicados o los hacemos mucho más complicados de lo que son. Aquí espero haber logrado comunicar este tipo de casos que ejemplifican pues a lo que nos atenemos diariamente. En los juzgados se resuelven temas individuales, se hacen muy poco públicos y por eso la gente tiene muy escasa idea de qué es lo que se resuelve, ¿no? A veces nos enteramos por escándalos y vemos jueces como aquel juez del Estado de México que pretendía que una niña de 4 años acreditara las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la comisión de un abuso sexual. Bueno, pues hay ese tipo de jueces. Entonces esta elección pues nos va a permitir conocerlos en primer lugar, nos va a permitir exigir también información, sus trayectorias que han hecho, si ya fueron jueces que resolvieron, qué es lo que piensan de determinados problemas, por ejemplo, qué piensan de este tipo de temas agrarios, cómo lo resolverían, qué es lo que piensan de la justicia, que eso es muy importante. Hay jueces que creen que las partes siempre están en igualdad de circunstancias y en realidad casi nunca sucede eso. No es lo mismo, no tienen el mismo poder una empresa que un trabajador y a veces son las partes en disputa, no tienen el mismo poder económico ni para tener incluso a un abogado atento a su propio asunto, pues una inmobiliaria que un vecino que se queja de una invasión de una zona determinada o de una construcción ilegal, etcétera, etcétera. Entonces, rara vez las partes están en igualdad de circunstancias. Es muy importante ahí la percepción del juez, justamente porque es el que puede allegarse y buscar los criterios que puedan coadyuvar a la persona más vulnerable o la que está en menor poder de defenderse en ese juicio. Entonces, ¿qué hace el juez? Pues aplica cosas que dice incluso la ley de amparo, como la suplencia de la deficiencia de la queja, que significa que el juez tiene que complementar la demanda. Si la demanda tiene errores, si no viene bien fundada, si tiene, por ejemplo, un fraude muy claro, pues le toca al juez cubrir esa deficiencia, no importa cómo demandó la persona, si es clarísimo que hay un contrato fraudulento y el juez resuelve de manera justa, no en función de, no, las partes son iguales, no se defendió bien, sí, y entonces le doy la razón a que sí se defendió bien. Pues si no es un examen,
los jueces tienen ese poder y es un poder muy grande. Y mucha gente llega con temas muy dolorosos a plantear a un juzgado familiar, a un juzgado penal. A veces lo piensa mucho acudir a un abogado, a veces los abogados no parecen muy confiables y luego de por sí que pasa eso, tiene ya abogado, pero no sabe si le está diciendo la verdad. Y luego que llega al juicio, pues tampoco sabe cuánto dinero va a gastar. Hay gente que deja hasta empeñados algunos bienes para poderle pagar al abogado y poder sacar un juicio adelante pensando en que va a ganarlo. Entonces, pues todo eso tiene que visualizarse y por supuesto considerarse y por supuesto que constituye una muy grande oportunidad pues para revisar el quehacer de los jueces, además de que creo que, fíjense, algo que ha venido sucediendo en estos meses, que se ha estado debatiendo la reforma judicial, es que también difundimos mucha cultura jurídica, que a veces es parte de ese abuso de los jueces o de los abogados que se apoyan mucho en la ignorancia de algún tema, ¿no? O le convierten todo en tecnicismo inentendible y entonces el abogado se vuelve un gran personaje indispensable. No necesariamente es así y más bien estamos obligados a traducir el derecho, si es que tiene algo que traducirse, y si no, hablar en lenguaje llano. Al fraude hay que llamarlo fraude, al defraudador, defraudador, a la ganancia indebida, pues eso, una ganancia indebida, en lugar de andar buscando palabras alternas que nadie entienda. Entonces, esta parte creo que también nos va a ayudar a tener una mayor cultura jurídica todos, saber cómo ejercer mejor nuestros derechos, saber cuáles son esos derechos, impedir que alguien pues invada esos derechos, defender bien cuando se trate de cualquier tipo de derecho, como vecinos, como arrendatarios, como arrendadores, como propietarios o no, o incluso como posesionarios de un inmueble, el caso que sea, como trabajadores ante un patrón. Ahora, por ejemplo, que se han logrado nuevos derechos a la pensión de adultos mayores, el reconocimiento de derechos laborales para las personas que se dedican al trabajo del hogar. Todos son estos son derechos pues que deben ejercerse, y parte de lo que nos permite estas elecciones de jueces pues es saber qué es lo que hacen, cómo los defienden los diferentes jueces, magistrados y ministros, y que cada quien pueda votar con mucho conocimiento y podamos también sustituir a esos jueces malos como este juez del Estado de México del que platicábamos, y también pues tenemos la oportunidad de que no conozcamos a los jueces por eso, sino también a los jueces que defienden trabajadores, que defienden a la justicia social, que buscan ejercerla, pues que también sean conocidos para que ustedes y todos podamos apoyarlos, que sigan en su función, defendiendo a la gente desde cada una de las sentencias que emiten. Pues eso sería la platicada de este tema judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lenia. Y bueno, hubiéramos querido poder pasar el micrófono, pero bueno, como empezamos un poquito tarde, está ya aquí nuestro próximo ponente, pero yo quiero decir que esta charla, piénsenlo bien, todo lo que tenemos que hacer nosotros para poder votar a los nuevos jueces. Necesitamos saber bien quién es quién, ¿sí? Porque hay muchos que se están apuntando que, bueno, traen su cola, que les pisen. Entonces necesitamos exigir además que nos pasen los currículums, que sepamos cuál ha sido la trayectoria, ¿sí? Para poder votar verdaderamente en conciencia y sabiendo a quién vota. Entonces, muchísimas gracias, Lenia, y bueno, ya le estaremos invitando, porque de aquí hasta el 1 de junio la vamos a traer
duro y dale para que nos explique. Muchas gracias y bueno, y damos el paso a Óscar.